Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Vamos a hablar acerca del páncreas. Mi nombre es Pedro Bautista, soy médico residente del primer año. Bien, y el tema de evaluar sería páncreas. Bien, hablando un poco del páncreas, como ya sabemos, ante todo paciente que se presenta con una clínica de ictericia, dolor abdominal, cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, que se presenta al servicio de medicina interna o al servicio de cirugía, como protocolo diagnóstico de estos servicios ante esta clínica, pues inmediatamente se le realiza su examen físico. Al encontrar dolor abdominal acompañado de una ictericia, cuadros de vómito, pues se sospecha bien sea de una patología biliar, patología pancreática, que de cierta forma pues ambas van a estar relacionadas, ¿verdad? Entonces, como protocolo diagnóstico, se sugiere iniciar el abordaje con el examen físico, pruebas de laboratorio, y si estas lo sugieren, pues posterior a eso, para poder guiar mejor el protocolo diagnóstico, se opta por realizar una ecografía. Sin embargo, pues se deja claro que esta no es la patología, esta no es el método diagnóstico de mayor elección, pero sí el método diagnóstico de primera elección o como primer abordaje de imagen para poder realizar el diagnóstico de una patología pancreática. Y entonces realizamos un ultrasonido. Bien, hablando un poco del páncreas, hablando un poco de su anatomía, pues el páncreas es un órgano que lo encontramos en la parte posterior del abdomen, por su cabeza, cuerpo y cola, en relación con adyacente, como ser los riñones, en la parte posterior del estómago, en contacto directo con lo que es el duodeno, de igual forma en la parte posterior del duodeno, y asimismo en relación con los grandes vasos, llámese vena cava inferior y aorta. Bien, en relación al duodeno, pues la producción específicamente la producción del líquido pancreático se libera bien sea en la papila duodenal mayor o en la papila duodenal menor, en algunas variantes. Y pues por tanto está en estrecha relación con lo que es el duodeno, específicamente con la segunda porción del duodeno. Bien, hablando un poco de sus técnicas de evaluación, pues como ya sabemos, ante todo paciente a quien se le va a realizar un ultrasonido abdominal, se debe de cumplir un ayuno para poder tener una mejor visualización, evitar la interposición abundante de gas. Entonces se le recomienda al paciente que debe de cumplir un ayuno de por lo menos 8 horas previas, dentro de las técnicas que generalmente se recomienda y la más empleada. Consiste en la compresión en el caso de aquellos pacientes en los cuales colocamos el transductor y pues no tenemos una visualización tan precisa, se recomienda como técnica para poder desplazar el gas en el caso de que este se presente, la compresión. Se espera que con este se dé el desplazamiento bien sea del gas o del líquido en el caso que haya un poco de interposición, bien sea de asas intestinales. La evaluación se realiza con el paciente en decúbito supino. Inicialmente, como parte de las técnicas de exploración, se le puede sugerir al paciente que haga inspiración. Si esto no logra desplazar o no se logra una buena visualización con este, lo que se espera con la inspiración es poder generar una mejor compresión, poder hacer que el abdomen, que los músculos abdominales se relajen y así poder generar una mejor compresión para optimizar la visualización de la estructura. Bien, si esto no se logra, pues se puede sugerir al paciente que en la posición de cúbito lateral izquierda, que también es útil para poder tener una mejor visualización de lo que es el cuerpo o la cola. Y dentro de otras técnicas que se pueden utilizar cuando pues, estas anteriores fracasan,
Se le puede recomendar al paciente que haga maniobras de Valsalva mientras se realiza el barrido. Y otra de las técnicas es pedirle al paciente que tome agua o que consuma algún líquido para poder generar una mejor ventana acústica y pues por tanto una mejor visualización dentro de las referencias anatómicas que vamos a seguir siempre al momento de la visualización o exploración de la glándula. Las principales claves vasculares de referencia para poder examinarlo serían, podemos visualizar acá, la vena escénica, una de las estructuras que principalmente se busca al momento de la exploración, así como también la vena mesentérica superior y la aorta. Acá tendríamos la glándula característica, cabeza, cuerpo y cola. El cuerpo, como ya sabemos, se mide justo arriba, o usando como referencia la vena mesentérica. Y acá su relación con el hígado, que de igual forma que en la evaluación de otros órganos, en este pues utilizamos el hígado para tener una referencia aproximada de cómo se encuentra su ecogenicidad. Se dice que el páncreas como tal pues tiene una ecogenicidad variable, sin embargo se sabe o se sobreentiende que es el órgano con mayor ecogenicidad intraabdominal. Como ya les mencioné, no necesariamente tiene que ser demasiado ecogénico. En este caso tenemos un páncreas que está bastante relativa a la del hígado. Esto va a variar de paciente a paciente, no se puede hablar así a ciencia cierta que la ecogenicidad va a ser hipoecogénica o hiperecogénica. De hecho, se dice que el evaluar el páncreas con grasa es casi imposible porque no se puede tener una referencia específica de que se va a encontrar hipoecogénico o hiperecogénico. Bien, en relación a su tamaño, pues esto también es fluctuante, va a variar según sea la estatura del paciente, horario, y como podemos ver, pues su rango de anatomía normal y medidas esperadas son bastante fluctuantes, bastante amplios. Se dice que lo normal es que oscila entre los 6 y los 28 milímetros, con una media de 17.7 más o menos 4.2 milímetros. Esto en relación a la cabeza. Con relación al cuerpo, esta puede fluctuar entre 4 y 2.3 centímetros, 0.4 y 2.3 centímetros, con una media de 1.1 más o menos 0.3, 0.4 centímetros. Con relación a la cola, pues esta va a tener una medida aproximada de entre 0.5 y 2.8 centímetros, y como media 1.6 más o menos 0.4 centímetros. También se debe de tomar en cuenta el diámetro para poder determinar si tenemos una dilatación o no de sus conductos. Se toma como medida de referencia el diámetro de 0.3 centímetros en relación al conducto pancreático a nivel de la cabeza, más o menos acá. Se habla de 0.2 a nivel del cuerpo y de 0.1 a nivel de la cola. Por lo regular, pues no deberíamos de verlo. Ya si lo miramos, pues debemos de sospechar de que hay una probable dilatación. Lo esperado es encontrarlo como está en la imagen, y esta sería la forma ideal o recomendada de medirlo. Acá la medida a nivel de la cabeza, y esta sería la medida a nivel del cuerpo, como les mencionaba, usando de referencia la vena mesentérica superior, y esta sería la medida. Bien, en relación a su parénquima, pues como ya les mencioné, tiene bastante fluctuación, varía bastante en cuanto a su ecogenicidad, su textura y su perfil de tamaño. Por lo regular puede fluctuar entre isoecogénico en relación al hígado o hiperecogénico en relación al parénquima hepático. No se sigue un patrón así específico.
Bien, dentro de sus variantes anatómicas, pues se va a hablar de algunas variantes, estas relacionadas con la formación normal o anormal de sus conductos. Las variantes congénitas del páncreas son, pues se podría decir raras. Se dice que el 90% de los recién nacidos van a tener una anatomía normal, pero en un 10% se pueden presentar algunas variantes. Entre las que se presentan, las más comunes serían el páncreas divisum, el páncreas anular y la agenesia parcial. De estas, la más característica y la más importante, se podría decir, es el páncreas divisum, que a la vez es la variante más habitual y que puede presentarse en el páncreas. Esta consiste, como lo podemos ver acá, en la no unión de sus conductos pancreáticos, generándose del líquido pancreático, que sería a este nivel. Entonces tendríamos dos versiones. Sería en el caso específico del páncreas divisum, pues el paciente estaría segregando el líquido pancreático a nivel de la papila menor, siempre a nivel de duodeno, y otra porción a nivel de la papila mayor. Lógicamente, pues mayor cantidad de líquido sería a nivel de la papila menor. Y la otra variante bastante frecuente sería que igual se consiste en una presentación anómala de sus conductos, donde se da la unión a este nivel y de igual forma el líquido termina drenándose a nivel de la papila duodenal menor. Hablando un poco ya de la patología, pues la pancreatitis aguda como tal, esta se define siguiendo lo que es el concepto de Atlanta de 1992, como que el proceso inflamatorio del páncreas con una afectación variable de los tejidos regionales u órganos a distancia, asociados con una elevación de sus enzimas pancreáticas, bien sea en sangre o en orina. Entonces, para poder llegar a la sospecha de una pancreatitis, lo esencial sería que se presente la clínica del paciente, que se presenta con dolor en cuadrante superior izquierdo, más o menos a nivel subsifoide, con su clínica característica de un dolor de inicio súbito, muy intenso, que tiende a irradiarse hacia la espalda, por lo regular acompañado de un cuadro de vómito, que de inicio va a presentar un contenido alimentario y posteriormente va a presentar un contenido bilioso. Y para poder complementar esto y poder sospechar que se trata de una pancreatitis, pues realizamos las pruebas pancreáticas, como bien decimos acá. Va a estar elevadas sus enzimas, específicamente amilasa y lipasa. Y pues por tanto el diagnóstico no se puede llegar a un diagnóstico solamente por clínica, solamente por laboratorio, sino que todos en conjunto. Hablamos de diagnóstico de pancreatitis cuando tenemos clínica, laboratorial y diagnóstico por imagen. Bien, hablando de sus causas, pues el 40% o la principal causa de este va a estar relacionado con cálculos biliares. Seguido de esto, pues se presenta también aquellos pacientes con alcoholismo, en un 40%, en este caso más relacionado a una pancreatitis crónica, y las idiopáticas en un 10% dentro de las otras patologías asociadas. Los cálculos como tal ocasionan el 30%, entre el 30 y el 50% de los episodios de pancreatitis aguda. Sin embargo, no todos los pacientes que presenten un cuadro de litiasis van a presentar una pancreatitis, sino que solamente el 3 o 7% de estos que presentan o que tienen un cuadro de litiasis van a llegar a desarrollar una pancreatitis. Presentaciones pues pueden ser bien sea como una pancreatitis benigna, aquella pancreatitis autolimitada de baja sintomatología que puede resolver por sí sola en muy poco tiempo, e incluso puede tener una presentación asintomática, a una presentación drástica en que el paciente llegue a la muerte. Bien, en cuanto al tratamiento de la imagen, pues como ya decíamos,
herramienta diagnóstica o que nos genera una visualización de esto sería la tomografía con el ultrasonido abdominal. Pues esta es una modalidad, como ya decíamos, es de inicio como protocolo de diagnóstico y se utiliza principalmente para la exploración de la vía biliar y poder descartar que se presenten cálculos, asociarlo a de obstrucción biliar. Entonces, dentro de su protocolo diagnóstico, pues se realiza la exploración específica de la vía biliar, examinamos vesícula biliar, examinamos conducto colédoco, todo lo que es la vía biliar para descartar la presencia de algún líquido. Vamos a buscar en este. Se basa en la detección de cálculos como la causa de la pancreatitis. También debemos de examinar si tenemos alguna dilatación o obstrucción del conducto colédoco. Esto nos daría la presentación del diagnóstico, y también se puede utilizar la ecografía como método de guía, bien sea para la aspiración o para el drenaje, ya esto en el caso de un procedimiento intervencionista. Bien, dentro de esos hallazgos ecográficos, pues los más característicos serían en relación a su ecogenicidad. Se dice que va a presentar una, como ya decíamos, principalmente presenta una ecogenicidad aumentada, y pues por tanto estaríamos hablando de una disminución en su ecogenicidad. El aumento del tamaño también va a ser característico. Acá tenemos una imagen ecográfica que nos muestra un páncreas con aumentado de tamaño, como podemos ver acá a nivel del cuerpo, con una medida de 2.6 milímetros. Este sería un paciente con una pancreatitis ya de una semana de evolución. Además de esto, se observa inflamación aguda ventral con una imagen hipoecogénica, que en algunos casos puede llegar a confundirse con líquido. También podemos ver esta otra imagen en relación al proceso inflamatorio. ¿Qué sería lo indicativo en este caso del proceso inflamatorio del páncreas? Bien, dentro de sus hallazgos ecográficos vamos a tener varios hallazgos variables. Los principales, o primera presentación, sería la inflamación peripancreática. Se dice que se va a presentar en un 60% de los casos, seguido de un parénquima heterogéneo. En un 56% también podemos encontrar una ecogenicidad de la glándula reducida. Como ya decíamos, la ecogenicidad sería una de sus principales características. En el caso de una pancreatitis podemos encontrar el parénquima con una ecogenicidad reducida, el margen ventral, cambios focales del eco pancreático en un 23%. Se habla de colecciones líquidas, esto generalmente en un 21%. Se puede llegar a presentar una masa focal en el 17%, la inflamación perivascular. Esto sería específicamente en los vasos circundantes. Vamos a tener una imagen génica que circunde los vasos. La dilatación pancreática ductal, generalmente asociada a una pancreatitis crónica. La trombosis venosa en un 4%. Bien, acá tenemos una imagen transversal que nos muestra un páncreas heterogéneo con una zona que se ve alterada, se ve heterogéneo, y una zona con diferenciación en relación al parénquima circundante, que sería esta de acá. Bien, acá tenemos otra imagen por ecografía, en este caso con inflamación aguda a nivel superior, y también con la esotérica superior va a presentar cambios en cuanto a su ecogenicidad. Acá otro de los hallazgos, en este caso la inflamación perivascular circundando sería la esplénica.
con un cambio de ecogenicidad. Podemos ver acá, notar un cambio en la ecogenicidad. Justo esta parte de acá se ve un poco más hipoecogénica, que sería también un hallazgo de una inflamación aguda. Bien, y dentro de las complicaciones que podemos esperar, se encuentran lo que son las colecciones líquidas. Estas serían de las más frecuentes. Se puede presentar pseudoquistes, abscesos pancreáticos, necrosis infectada, hemorragias, trombosis venosa o pseudoneurismas. Acá tenemos una imagen que nos muestra una inflamación, colección líquida a nivel mesocolon. Esto sería hígado. Y esta parte de acá sería el estómago. Y esto en un paciente ya con 4 semanas de presentar la enfermedad. Bien, dentro de las otras probables complicaciones podemos mencionar el pseudoquiste. En este caso tenemos un paciente que, como podemos ver acá tenemos el páncreas, y esto de acá sería el pseudoquiste, específicamente esta imagen. Bien, acá tenemos una imagen ecográfica que nos muestra inflamación perivascular y la formación de un coágulo. La inflamación perivascular y peripancreática, señalada por las flechas amarillas, perivascular, peripancreática, que es otra de las probables complicaciones. En este caso, de un coágulo, perdón. De igual forma, la inflamación peripancreática y al lado la formación del coágulo, específicamente acá. Bien, los pseudoneurismas y trombosis venosa son las principales complicaciones vasculares. La mayor parte de las pancreatitis hemorrágicas son insignificantemente, se presentan con estas presentaciones, y se deben bien sea a una patología venosa o a patología arterial. Acá tendríamos la presentación del coágulo. Bien, por otro lado, hablando de las pancreatitis crónicas, pues esta se caracteriza por una inflamación pancreática intermitente, o sea que hay pacientes que presentan cuadros de dolor a repetición, con progresión a un daño irreversible de la glándula. Anatomopatológicamente, los signos claves son la fibrosis y la atrofia acinar, o inflamación crónica de los conductos distorsionados, bloqueados. Como les mencionaba, pues va a estar estrechamente relacionada con el consumo de alcohol. Esta es la principal causa de la pancreatitis crónica, aproximadamente en el 70 a 90% de los casos. Otra de las probables causas podría estar relacionada con estrechez, con hipertrigliceridemia, hipercalcemia, una pancreatitis autoinmune o pancreatitis por mutaciones genéticas. Se caracteriza por la presentación de dolor, una mala absorción de pacientes con diabetes. El tratamiento de las no complicadas, suele ser conservador y se dedica principalmente a mejorar el estilo de vida o la calidad de vida del paciente, mermar el dolor y mitigar la mala absorción, y asimismo con el control de su diabetes. Bien, dentro de sus hallazgos ecográficos característicos, uno de los más encontrados sería el signo de la dilatación ductal y las calcificaciones. Estos pueden ser asociadas a las ramas ductales o al conducto principal. Acá tenemos una paciente con una dilatación ductal. Como ya les había mencionado, generalmente no vamos a ver el conducto. Aquí podemos ver notoriamente la dilatación en todo su trayecto, desde la cola hasta la cabeza pancreática, y especialmente con una característico que se conoce como rosariado, por estas partes rosariadas. Esto en relación a una pancreatitis crónica. Como mencionábamos, la dilatación es una de las principales características, uno de los principales hallazgos en este paciente en especial. A diferencia del otro, la dilatación no es solamente a nivel del conducto pancreático, sino que vamos a encontrar zonas de ecogenicidad reducida, de dilatación de los conductos a nivel del hígado.
Bien, de igual forma acá, el conducto dilatado. Y el otro signo característico que les mencionaba, se pueden presentar algunos cálculos, como en este caso. Esto en el contexto de un paciente con pancreatitis crónica, que a su vez presenta la dilatación del conducto. Bien, dentro de sus complicaciones, las más frecuentes serían los quistes. Se dice que tiene una presentación de aproximadamente 20-40% en relación a la forma aguda. Acá tendríamos la presentación, una imagen anecogénica, redondeada, agrandada, y un aumento de su vascularidad en relación a la hipertensión portal secundaria al desarrollo de cirrosis. La pancreatitis crónica también puede conducir a una obstrucción del conducto pancreático y biliar, en algunas ocasiones asociado al signo del doble conducto. En este caso, el signo del doble conducto pues estaría dilatado el conducto. Zonas de conductos biliares extrahepáticos dilatados que van a dar de un doble. Ahora, hablando de las presentaciones neoplásicas, pueden afectar al páncreas. Estas son difíciles de diferenciar, que su presentación va a ser bastante similar. El manejo de en el caso de que se pueda recomendar un tratamiento, pues va a estar a base de una resección. El cuadro característico, la clínica característica de esto va a ser la ictericia, que se presenta en el 85% de los casos, y los tumores de afección pancreática principales serían el adenocarcinoma ductal pancreático, que es el más común, representa el 66% de los casos, seguido del carcinoma ampular, que se va a presentar en un 15 a un 25% de los casos. Luego el carcinoma duodenal, presente en un 10% de los casos, y el colangiocarcinoma en 10%. A sus hallazgos ecográficos, pues entre un 60 y un 70% de las pancreáticas se originan a partir de la cabeza, un 25 a 35% en el cuerpo y un 3 a 5% en la cola o de forma difusa. La ecografía claramente es más efectiva, tiene una sensibilidad de entre un 72 y un 98%. Como ya habíamos mencionado, pues el estudio de elección para la caracterización en general de la glándula sería la tomografía computarizada, que pues aumenta su sensibilidad entre un 86 y un 97%. Entonces, como estudio diagnóstico de primera línea, pues la ecografía, y posterior a esto derivar al paciente a una tomografía. En este caso tenemos un paciente con un carcinoma pancreático. Es el carcinoma primario pancreático más frecuente. Supone entre el 85 y el 95% de las neoplasias. Acá tenemos una imagen ecográfica en un corte longitudinal que nos muestra a un paciente con un carcinoma, y dentro de sus hallazgos característicos, pues la fibrosis desmoplásica, que nos produce una obstrucción del conducto biliar extrahepático, así como también se puede encontrar una masa presente a nivel del colédoco, que nos está produciendo la obstrucción por efecto de compresión, específicamente en esta zona. Bien, en este caso pues tenemos un paciente con igual un carcinoma pancreático. Esto nos muestra una ecografía transversal con una masa hipocogénica que obstruye de igual forma por efecto de masa el conducto pancreático, específicamente a este nivel, obstruyendo por tanto el páncreas. Bien, en cuanto a los hallazgos que vamos a encontrar, que van a ser que nos van a decir si se puede resecar o no la masa, lo principal sería el tamaño de la lesión. Se dice de que aquellas masas con una medida superior a los 2 centímetros pues van a ser irresecables. También la otra característica sería la extensión extracapsular. Si invade más allá de la cápsula, pues se debe de considerar irresecable. De igual forma, la invasión vascular, ambas en el contexto de una probable metástasis. También se debe evaluar la presencia de linfadenopatías, o más allá, pues
Más específicamente, si ya tenemos un estudio tomográfico que nos dice que el paciente presenta metástasis, pues el manejo en estos casos sería conservado. En el caso de las lesiones quísticas pancreáticas, el pseudoquiste pancreático sigue siendo la presentación más frecuente. Se relaciona en un 75% o más del total de las lesiones quísticas. Podemos ver una imagen anemogénica redondeada en relación al pseudoquiste. Este, por lo general, llega a considerarse una presentación benigna. En este caso, pues tenemos un paciente al que se le hizo seguimiento tras 4 años, con múltiples exploraciones periódicas, que en el contexto de un pseudoquiste, pues lo que se va a evaluar es que no haya un crecimiento. En este caso, pues el paciente ya tenía 4 años de haberse diagnosticado y la medida persistía con 2 centímetros de diámetro. Es parte de los hallazgos, menor a 3 centímetros, que se encontró como un hallazgo incidental. Y dentro de los signos de alto riesgo de las lesiones quísticas pancreáticas, se va a presentar en aquellos casos de pacientes sintomáticos con crecimiento sucesivo, con un aumento, un diámetro mayor a 3 centímetros. En el caso del tejido blando interior y con un engrosamiento mural o septal. Otra de las características sería el acompañamiento de lesiones quísticas de tamaños variables. Acá tenemos varias lesiones quísticas de pequeño calibre relacionadas con otras de mayor calibre. Esta sería mi presentación del páncreas. ¿Hay dudas, preguntas, comentarios? Hola, buenos días. Pues la verdad es que fue buena la presentación. Me parece que Dura abarcó todos los temas, ¿verdad? De forma rápida y concisa. Solamente pues agregar que realmente páncreas es un tema bastante amplio, ¿verdad? Podemos hablar mucho de cada apartado. Y por ejemplo, hay un apartado que a mí siempre me gusta recordar, que es la parte de la irrigación, ¿verdad? Del páncreas. Es importante conocerla, que depende de las ramas de la hepática común, que viene del tronco celíaco, ¿verdad? Y esta pues nos brinda una rama gastroduodenal, y esta misma nos da una pancreatoduodenal superior, ¿verdad? Y se divide en un ramo anterior y posterior. Y también recibe irrigación a través del tronco de la arteria mesentérica superior por una arteria también pancreático duodenal inferior, que también tiene sus ramos anteriores y posteriores que se anastomosan con la pancreatoduodenal superior, anterior y posterior, ¿verdad? Así como también pequeñas ramas provenientes de la arteria esplénica, que nos irrigan el cuerpo y la cola. Páncreas al inicio pues es uno de los órganos más difíciles de evaluar por su situación, ¿verdad? Aquí nos explicó Dore muy bien las diferentes técnicas las cuales pues, podemos utilizar para poderlo evaluar de adecuada manera. Tener en cuenta también las variantes anatómicas como el páncreas divisum o el páncreas anular, ¿verdad? Que son presentaciones raras, pero que tenemos que tener en conocimiento para poder diagnosticarlas. También pues la tomografía es la técnica más adecuada como para valorar el páncreas. Incluso tiene su propio protocolo que incluye fases pancreáticas para poder observar de forma adecuada el parénquima pancreático. También recordar en la pancreatitis que pues la utilidad del ultrasonido por lo general puede incluir que no observemos ningún hallazgo, pero básicamente está orientado a buscarle una causa, ¿no? Y la elección sería mejor por tomografía, y la cual pues tenemos una clasificación solamente para eso, el cual se utiliza
dos tipos de pancreatitis, una edematosa intersticial, que es aquella que simplemente muestra cambios inflamatorios sin área de necrosis, y la pancreatitis necrotizante. Y dependiendo de eso, pues vamos a encontrar otros hallazgos como las acumulaciones agudas de líquido en la edematosa intersticial, y después de 4 semanas, la formación de pseudoquistes. Mientras que en la pancreatitis necrotizante, pues podremos encontrar las colecciones necróticas agudas, y después de 4 semanas, pues colecciones necróticas amuralladas, ¿verdad? Recordar los criterios de Atlanta, ¿verdad? Que la presentación del dolor, la elevación de las enzimas pancreáticas, 3 veces el valor normal, y así también pues los hallazgos de imagen que ya conocemos. Y para no extenderme más, pues me parece que fue adecuada la clase y muchas gracias. No sé si... ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, Dori, abarcó todos los temas que involucran el páncreas. Una de las cosas importantes que recordar es que la pancreatitis es un diagnóstico clínico laboratorial, no imagenológico. Las imágenes en la pancreatitis son dependientes del tiempo. En el 80% de los casos de pancreatitis edematosa no se logran ver cambios ultrasonográficos hasta después de las 11 horas de que el cuadro clínico ha iniciado. Por lo tanto, determinar una pancreatitis por ultrasonido en un corto tiempo no es el estudio de elección. Por eso es que lo diagnosticamos desde el punto de vista clínico por las características, extensión, duración del dolor y los atenuantes exacerbantes del mismo. A su vez, con las elevaciones de la amilasa y la lipasa. Aún la tomografía tampoco no es un estudio de elección para el diagnóstico de pancreatitis edematosa en menos de 24 horas, porque tampoco la tomografía lo logrará evidenciar. La razón única de la ultrasonido en etapas tempranas de una pancreatitis es para descartar si es una pancreatitis biliar o no biliar. Aunque desde el punto de vista práctico no cambia los parámetros de decisión, porque independientemente de la causa de la pancreatitis biliar o no biliar, los manejos en estos pacientes se tienen que relegar hasta controlar en sí misma el proceso inflamatorio del páncreas, porque no se pueden hacer planteamientos quirúrgicos porque se incrementa la mortalidad en estos tipos de pacientes. Determinar si hay un cálculo o no, pues lo único que nos orienta hacia cuál es la causa que generó la pancreatitis y cuál va a ser el manejo posterior, pero no el manejo inminente. Si es una pancreatitis independiente cualquiera que sea, el manejo debe de ser disminuir el proceso inflamatorio a toda costa. La mayoría de veces el manejo de este proceso inflamatorio es reposo, ayuno. La colocación de sondas ayuda a descomprimir la cámara gástrica, que disminuye la compresión pancreática y a su vez disminuye el estímulo inflamatorio. En cuanto a las lesiones tumorales, es importante tener los parámetros que Carlos mencionó hace un rato, y es la vascularidad, porque eso nos ayuda a determinar si un tumor es resecable o no resecable. Aunque un tumor sea menor de, la literatura alguna habla menor de 3 centímetros que puede ser resecable, pero si es un tumor que puede tener 2 centímetros pero está invadiendo las estructuras vasculares, en sí mismo lo hace irresecable. Por eso hay manejos correlacionados que involucran un tratamiento no quirúrgico, como ser la ablación, tumorales, ¿verdad?, que se pueden hacer por vía endovascular o percutánea. Eso dependerá de todos esos patrones que habló Carlos, de
la distribución vascular del páncreas, con eso mismo determinar la vascularidad de ese tumor y determinar si se puede o no se puede realizar un manejo de este tipo. Por lo demás, bueno, creo que es un tema extremadamente amplio, muchas cosas que hablar. Definitivamente el estudio tomográfico es un estudio ideal para determinar tanto pronóstico como tratamiento. Y dentro del tratamiento, planteamientos quirúrgicos o percutáneos que nos ayudan a manejar este paciente. Si no hay más comentarios, preguntas, aportaciones, concluiríamos. Gracias a todos. Bueno, que pasen una feliz mañana.